la Constitución, la propuesta constitucional, no ni elimina ni deroga las tres causales, ¿ya? Empecemos por eso, para ser súper responsables respecto a la discusión jurídica y legislativa en base al proceso constituyente. ¿Como efecto directo? No, sí, porque no es... Ya. Y es que quería dejar eso claro, sí, para un principio, porque he visto varios debates que dicen que lo eliminan. No, quiero ser responsable en el proceso jurídico de todo esto lo que existe. Ahora, ¿existe el riesgo de las tres causales, de la eliminación de las tres causales? Sí. Existe el riesgo, hay una incertidumbre respecto a esta materia, ¿ya? Pero no solamente una incertidumbre del cambio de el qué a quién o esa palabra en específico, que algo que me pareció, a mí parece muy grave lo que hizo Luis Silva, que dice que no tiene ninguna diferencia sustancial cuando diferentes académicos del área han dicho que efectivamente es así, ¿cierto? En que, por ejemplo, veamos las discusiones inclusive de las tres causales. Estamos hablando solo tres causales, no estamos hablando del aborto en general. Tres causales me estoy llevando. La ley de tres causales, sí, la ley vigente. Solamente eso, porque puedan probablemente tirármelo del aborto y todo. No, estoy hablando tres causales. Y en esa discusión que se aprobó, ¿cierto?, en el Congreso, inmediatamente cuando se aprueba, van al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque declarar la inconstitucionalidad, esta ley no puede ser posible, etcétera. José Antonio Kast, ¿cierto?, se hace parte porque fue diputado, ¿cierto? No vimos mucho trabajo de él, pero sí fue diputado. Y fue al Tribunal Constitucional. Entonces, en general, ¿qué dice, cierto? Este Tribunal Constitucional dice que no, que se ajusta, ¿cierto? Y que acá prima, ¿cierto?, la vida de la mujer. Porque habla sobre la viabilidad fetal, ¿cierto?, el riesgo de la mujer y por violación. ¿Quiénes las causas hoy en día son mayores que se utilizan por violación? Niños de 13 años, ¿cierto? Esa es lo que hace una herramienta muy necesaria hoy en día en nuestra legislación bajo estas tres causales. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que abre el riesgo de que este cambio pueda nuevamente ir al Tribunal Constitucional, porque van a decir, bueno, mire, acá nosotros creamos esta constitución y acá tenemos nuevas medidas, no solamente ese artículo, sino que también menciona en el articulado que todo menor de 18 años es niño. Se comió la adolescencia, primer error. Pero segundo es que también es un articulado que se puede utilizar para recurrir al Tribunal Constitucional y poder alegar la inconstitucionalidad. Por eso insisto, yo no voy a ir de lleno a decir, elimina, no. Acá habla sobre la apertura y la posibilidad del derecho de recurrir a un tribunal constitucional y alegar la inconstitucionalidad del aborto en tres causales. Es esa la discusión, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? De decir, bueno, ¿te asegura las tres causales? No, porque hay que ver si es que van a recurrir al Tribunal Constitucional. Y lo chistoso de todo esto es que cuando Luis Silva, ¿cierto?, le preguntan, ¿pero va a ir al tribunal? Y dice, yo no voy a ir al Tribunal Constitucional. Por supuesto que no. Si va a ir José Antonio Kast de nuevo, o otro diputado representante del Partido Republicano. Y sumar a eso, ¿se acuerdan de esa frase que decía Urritu Coechea? Decía, bueno, a las mujeres no se les desviola, ¿se acuerdan? Porque él presentó un proyecto de ley para la eliminación, ¿cierto?, del aborto en tres causales. Es algo que se está tramitando hoy en día en el Congreso. Y más encima, el convencional Barquesi, que es de mi región, dijo, vamos a hacer todo lo posible para eliminar absolutamente todo resquicio sobre el aborto. Ahora, no me vengan a decir que esta Constitución y que nadie va a recurrir al Tribunal Constitucional cuando perfectamente lo podrían haber dejado como está y avanzar en otras materias. Pero esto sí es un riesgo. Ojo, riesgo. Y hay incertidumbre. Y yo creo que en esta materia, especialmente en tres causales, ¿cierto?, la vida de la mujer, inviabilidad fetal y por violación a menores de edad, por ejemplo, que es más utilizado, pero por violación, no hay espacio para la incertidumbre. No hay espacio para la incertidumbre. Aquí este fue un tema que incluso en el anteproyecto los expertos, si bien recuerdan esa primera fase, no decía nada. Incluso se eliminaba esa frase que existe actualmente en la Constitución vigente. Esta discusión, ¿por qué se da? ¿Se genera ese riesgo? ¿Cómo lo ves tú, Catherine? A ver, lo primero es que a mí me da mucha lata este tema. Me da mucha lata el tema del aborto, porque creo que es una constitución, es un tema, una discusión a nivel legislativo. Cuando tú vas a una población y hablas con las dirigentes sociales, yo te puedo asegurar que en las 3 horas que puedes estar tomando mate o tomándote un café con ellas, en ningún caso su prioridad es el aborto. En todas las encuestas del país, en ningún caso la primera de las prioridades de las mujeres chilenas es el aborto. Porque no es un tema de los sectores populares de Chile, es un tema de élite. ¿Por qué? Porque parece que a las familias de élite les molesta que las hijas tengan un hijo fuera del matrimonio. Parece que es un tema de élite hablar de libertades, incluso con derecho a abortar, que es un derecho a matar, porque el derecho a abortar no existe. O sea, en ninguna constitución del mundo existe el derecho a abortar, ¿ya? Lo que sí existe es una prestación. Y en Chile esa prestación, que es la ley de aborto en 3 causales, es una discusión que se zanjó,
que hoy día es una ley vigente y que para poder ser derogada, modificada o sustituida requiere de otra ley que pueda modificarla, sustituirla o derogarla. Si es que alguien quiere ir al Tribunal Constitucional, bueno, cualquiera puede ir al Tribunal Constitucional, cualquier persona lo puede hacer. El problema es que todos los expertos, ¿cierto?, especialmente quienes han debatido este tema a nivel constitucional, han dicho, y el mismo Tribunal Constitucional lo reconoce, que nunca ha estado en juego la naturalidad, ¿cierto?, la humanidad del ser humano. Porque yo me imagino que tú, Valeria, no crees que el feto o el no nacido es una cosa. No creo que creas que es una taza. Embrión. El embrión, Sí, como tú yo quieras llamarle. Me ajusto al Tribunal Constitucional. El embrión. ¿Cómo resolvió ¿El embrión Sí, es una cosa? Sí. Lo dijo el Tribunal Constitucional, no lo digo yo. No. El ¿Pero qué Tribunal crees que es tú? Constitucional no desconoce la humanidad del ser humano, porque el ser humano no es feto y después decanta en una taza o en un animalito, no. El ser humano es una potencia de vida. ¿Y por qué tenemos tres causales, entonces? Y que es persona. Bueno, los argumentos están en ese fallo, lo puedes leer después, pero lo que Lo no tengo, desconoce ¿pero por qué? es la humanidad. Entonces, Tenemos cuando tres tú causales, cambias, pero espérame, ¿por qué? cuando tú cambias el qué por el quién, lo único que estás reconociendo es que la persona no nacida es persona, es un ser humano con igual dignidad y con igual derechos, y que por lo tanto merece protección, algo que en la Constitución actual, ¿cierto?, ya se consagra. La ley protegerá la vida del que está por nacer, como un mandato al legislador. Bueno, eso sigue tal cual, y para que alguien recurriera al Tribunal Constitucional, sea Luis Silva, sea Valeria, sea quien sea, va a requerir de los 3/4 del Tribunal Constitucional, que además requeriría que declare totalmente inaplicable la ley. Es decir, toda y cada una disposición inaplicable. Es prácticamente con un 0,0,0,01% de posibilidad que eso se pueda dar. O sea, de verdad es una excusa, vuelvo a reiterar, para rechazar un texto. ¿Por qué? Porque no se ajusta con su ideología. Si lo que ellos buscaron en el fracasado proceso constitucional era tomar la hegemonía cultural, ¿cierto?, e imponer su proyecto ideológico a ustedes. ¿Por qué? Porque no les gusta que ustedes viven en libertad. ¿Solo puedo agregar algo? Sí. Acá acabamos de escuchar un discurso que no conoce la realidad de la gente. Y probablemente haya escuchado a 3 personas o 4 personas. Efectivamente, a las personas de la población no les interesa hablar sobre feminismo, porque lo desconocen. Tampoco sobre el aborto, porque lo desconocen. ¿Por qué? Porque lo viven. Porque me imagino que asumes que hoy en día existe el aborto clandestino. Sí, ¿sabes dónde se realizan más? Entonces en el las aborto comunas más clandestino, altas de nuestro entonces país. el aborto clandestino existe. Y cuando nosotros dijimos, oye, ¿sabes que existe aborto clandestino? No, y me pues no imagino que clandestino. también sabes que hay mujeres que mueren por hacer aborto clandestino. Sí, pues. ¿O no? Sí. Entonces, cuando nosotros decimos, oye, está en riesgo esto, porque sí está en riesgo en esta Constitución el aborto en 3 causales, y se ha dicho en todos los tonos, y creo ese cero puede ser hasta un 0,0,01, y existe igual De que el alguien riesgo vaya al porque tribunal, tú no de que lo se apruebe. confirmaste con eso. Y ¿sabes qué? Yo te puedo asegurar que van a ir al tribunal. ¿Por qué? Porque José Antonio Kast fue republicano para la píldora y para el aborto en 3 causales. Porque la bancada republicana presentó la eliminación Sí, porque del defienden aborto el derecho en a la 3 vida. causales. La presentaron el proyecto para que obviamente se acelere ese proceso. Y Marchesi en la discusión constitucional dijo, vamos a hacer todo lo En posible. el Congreso. Vamos a hacer todo lo posible Congreso. en la convención. Vamos a No, hacer todo en el lo Congreso. posible para que esto no exista. Para que, como vimos este discurso, no es en base a la realidad, no conoce a la gente, no sabe que hay mujeres que mueren hoy en día que se hacen aborto clandestino, no ¿Cuáles sabe son que esos se datos? presentó el proyecto Dame datos, de ley Valeria. sobre la despenalización del aborto hace ¿Dónde 5 están los años datos? y no han avanzado en esa materia. ¿Dónde están los Entonces, datos? ¿qué pasa? Se queda encerradita en su círculo, no sabe lo que pasa afuera, pero acá está con todo el debate, con su creencia, con su forma de imponer a las otras personas. Incluso anteriormente lo escuchamos en el discurso, nadie debería imponer al otro. Yo tengo- Y lo está imponiendo de que el aborto no tiene que existir absolutamente ningún motivo, Oye, ¿puedo porque decir todos algo? son personas, etcétera, Solo cortito. desconociendo las resoluciones del Tribunal Sí, Constitucional. Oye, no, Interesante. solo cortito, es que Valeria, yo la he visto discutir creo que 2 veces, esta es la tercera, y siempre como que se pone en la posición de víctima, yo no vengo de la élite, o sea, yo tampoco vengo de la élite, Yo no soy ¿sabes? víctima. No estoy encerrada en mi casita porque ¿sabes qué? Vengo de Maullín, una comuna en el sur de Pero si Chile, yo he conocido a mucha gente, he sido convencional constituyente, entonces algo de gente, o a los votantes por lo menos, ¿no? Debo haberlos conocido, algo he conocido de realidad, vengo de una familia de mucho esfuerzo, soy No se hija de nota. pequeño agricultor, y ¿saben qué? Las familias de más escasos recursos no utilizan la pobreza como excusa para no tener a sus hijos. Normalmente dan nacimiento a sus bebés, les dan lo mejor aún en la pobreza.
¿quiénes y dónde se cometen la mayor de los casos de aborto? En las clínicas de los sectores altos. Romantizando la pobreza. En los sectores Esa es la idea. altos. Vamos, Vean las cifras. no le dimos ninguna en los herramienta a la sectores pobreza en altos. Chile, Nosotros pero discutimos todos estos romanticémoslo datos en la Convención y pidámosle el voto, Constitucional. porque acá es lo que ¿Y nosotros sabes qué? lamentablemente Otra lo cosa. hemos encerrado. Otra cosa. Lo más Última idea, importante. por favor. No, Sí, solo para lo ir más cerrando. importante. El único derecho que existe, el único derecho fundamental reconocido en todas las constituciones es el derecho a la vida. Ojalá podamos tener Por un país supuesto donde que se le asegure sí. el derecho a la vida a las personas Por también que supuesto están que por nacer, existe el a los derecho a la futuros vida. chilenos. Pero Porque yo algunos defiendo defienden a las absolutamente mujeres, y acá. pero las que están por Miren, nacer parece acá que no. Me gusta el discurso populista que se da. Lamentablemente, se nos Porque acaba. acá solamente Sí, decir, para porque cerrar. yo para ella soy la asesina, la feminazi y todo lo que está el derecho a la vida. No, En nunca te trataría todas las así. Tú lo dijiste. constituciones. Pero acá, cuando ustedes quieren escuchar realmente sobre realidades, escuchen realmente a las personas que le dicen lo que pasa realmente en la Constitución. Y cuando inclusive piensan que todas las mujeres quieren llegar al aborto cuando es el proceso más doloroso que puede ¿Le hubiese pasar. quieren, ¿y cuál es tu alternativa? Entonces, ¿Le hubiese ¿Qué gustado propones que como distinto el alternativa? artículo? ¿Ah? ¿Le hubiese gustado que quedara distinto el artículo? Pues definitivamente. Que no dé ninguna apertura de cuestionamiento Que lo y trate de incertidumbre para cosa. recurrir. Que no hubiese una y trate de también me cosa para que no le gustaría digan que asesina. eliminan... porque ya... Pero, por ejemplo, me gustaría que Urrituco Coechea sacara ese proyecto de ley para la eliminación del aborto en las 3 causales. Me gustaría que no hubiese existido un riesgo para el aborto en 3 causales, porque es una herramienta Pero tan oye, pero tú utilizada. dijiste que estabas de acuerdo con la democracia y parte de la democracia es presentar proyectos de ley. Me gustaría, Ah, me gustaría. pucha, pero parece ¿qué es que lo la democracia pasa? es a conveniencia, Es a la que carta, Hoy cuando en, le conviene. hoy en día hay menores de edad y las que más usan las 3 causales son niñas de 13 Y el violador 13 queda años libre y el inocente violada, muerto. Y quiere obligar a niñas Qué de bien. 13 años a que tengan el embarazo de un Es un violador. tema Excelente. muy controversial y como verán es un tema que genera distintas opiniones. No, y la mayoría de esas violaciones se dan y la- en el hogar, por los papás o los abuelos, o los tíos, los primos, pero con la ley de aborto en 3 causales, la niña sigue siendo violada, no se sabe porque abortan y después la vuelven a violar, vuelve a quedar embarazada, aborta y así. ¿Cuál es su solución? Son problemas que, además que de la matar gente a va a un tener que inocente, decidir ¿cuál es la cómo solución? quedó en la Inocente. propuesta. Lamentablemente Un se nos va el inocente, tiempo. un embrión es un Le inocente. agradecemos Es un haber, ser humano, po. haber compartido No con es un ser nosotros este humano, programa. embrión. Agradecemos ¿De qué a estás Valeria hablando? y a Katherine y nos vemos en una Regálale un próxima libro de ocasión biología a de manera Valeria. que puedan votar Ingeniero era. informados este 17 de diciembre. Le agradezco la compañía. Feliz, ¿ah? Oye, Hasta luego, invítame que esté más muy bien. seguido para hablar con la Valeria.